Hola, por si acaso saben si va a entrar más gente, así le esperamos un ratito más. Voy a avisar que vamos a empezar ya, sí, ya entran todos. Ese no es mi fondo de verdad. Hace poco nomás cuando estaba haciendo la diapo puse sin querer ese, pero no es mi fondo real. Nunca nomás me olvidé, me acordé de cambiar. No soy tan fanática así. Bueno, ¿podemos empezar ya entonces? Sí, podemos empezar. Bueno, este tema es muy importante legalmente y pasa que este es de generalidades, vamos a decir, de neoplasias. Después ustedes en estómago, en duodeno, en colon, en cada parte del cuerpo van a ir viendo otra vez distintos tipos de tumores. Entonces, si ustedes esta clase entienden bien, eso les va a ayudar ya en todos los temas después de tumores, ¿verdad? Bueno, lo que tienen que saber así a grandes rasgos de teoría, porque tienen que saber algunas cosas para entender y poder entender realmente qué es lo que están viendo acá o por qué es así. Porque es más fácil cuando vos correlacionás lo que es así un poco de teoría con práctica. Entonces, en general, las neoplasias son básicamente tumores. Pueden ser benignos o malignos. Los malignos son los que se conocen como cáncer comúnmente. Realmente son crecimientos desregulados, porque lo normal realmente es que hay genes, eso estudiamos en el CPI también, hay genes que se encargan del crecimiento de las células, hay genes que se encargan de detener el ciclo celular si es que hay una célula que se está multiplicando demasiado, también hay genes que se encargan de reparar mutaciones. Y hay algunas mutaciones que si no se llegan a reparar, lo que hace la célula es morirse. Prefiere morirse antes que la mutación persista. Entonces hay varios mecanismos que tienen realmente las células para evitar que haya un tumor. Entonces básicamente cuando tenés un tumor es porque varias cosas salieron mal. Entonces tenemos protoncogenes, genes supresores de tumor, genes que regulan la apoptosis y genes que reparan el ADN, que se dividen ahí trabajos para evitar en lo posible que haya un tumor. Esto es algunas así en general sobre teoría, ¿verdad? Después tienen que saber entonces que cuando esto todo sale mal es que se forman los tumores. Entonces, estos tienen un crecimiento autónomo, no obedecen las señales que le dicen que se detenga la proliferación celular. Ellos se multiplican, se multiplican, se multiplican y eso obviamente con el tiempo, cuando un tumor crece demasiado, es como que va dañando los tejidos de acá. Es como que le comprime, le aprieta y le daña al tejido periférico del tumor. Entonces pueden ser agresivos tanto a nivel local, en donde se originó el tumor, como a nivel más distante. Por ejemplo, capaz que ya escucharon lo que es la metástasis. La metástasis es cuando un tumor maligno se va y viaja a un tejido distante de donde se originó. Entonces hay tumores que pueden ser agresivos a nivel local cuando crecen mucho y comprimen acá alrededor o pueden ser agresivos en otros tejidos, incluso, por ejemplo, un cáncer de mama que hace metástasis al cerebro y empieza a tener convulsiones. Entonces puede ser agresivo en ambos lugares. Y también se caracterizan por la atipia. ¿Atipia qué significa? Es que la célula deja, o sea, se vuelve diferente a lo que normalmente es. Acá nosotros podemos ver eso. Normalmente las células escamosas son así. Y cuando hay atipia es básicamente cuando dejan de parecerse a lo que normalmente tiene que ser el tejido. Por ejemplo, su núcleo se vuelve más hipercromático, tiene nucleolos más evidentes, el núcleo es más grande en relación al citoplasma comparado a lo que suele ser. Entonces, mientras más diferente se ve del tejido del que se originó, hay más atipia. Si es que voy muy rápido, me avisan. Bueno, lo que sí que entonces tenemos todo este proceso
que ocurre por mutaciones y son mutaciones que no son lo suficientemente letales como para matar la célula, pero sí para producir consecuencias como un crecimiento acelerado. Entonces no son mutaciones letales, son subletales y son varias y sucesivas. No es que vos tenés una mutación y que con eso ya se va a formar un tumor. Realmente tienen que ser varias mutaciones sucesivas para que pueda ocurrir eso. ¿Por qué? Porque justamente tenemos varios mecanismos que regulan el proceso y tratan de evitar en lo posible que haya un tumor. Entonces, básicamente, varias cosas salen mal. Entonces, normalmente se reparan. Y si no se puede reparar, se va a apoptosis. Pero hay veces donde no se puede reparar nada, incluso falla el mecanismo de apoptosis, porque hubo así varias mutaciones sucesivas donde ya no permiten que se pueda reparar, porque, por ejemplo, si muta el gen que te ayuda a reparar mutaciones, deja de funcionar, entonces no se puede reparar. Por eso, si es que ese gen está afectado, deja de funcionar. Y estas múltiples mutaciones pueden llevar a la formación de un tumor y ese tumor puede ser benigno o maligno. O incluso puede ser inicialmente benigno y después puede ser maligno si es que le agregas otra vez más mutaciones. Por eso lo que es más común que los tumores hayan realmente en personas más de edad más avanzada. ¿Por qué? Porque nosotros existiendo, mientras más edad tenemos, es más probable que nos expongamos a agentes mutagénicos, como por ejemplo químicos, físicos, la radiación, incluso virus, hay que son que producen mutaciones. Entonces, mientras más tiempo vivimos, más riesgo de que se produzca un tumor porque se van acumulando mutaciones. Y si es que vos tenés luego una mutación que heredaste de tus padres, por ejemplo, tenés a una edad más temprana, porque vos ya venís luego con uno que naciste. Entonces vos unos cuantos más adquirís de mutaciones y ya tumor. Por eso hay algunos tumores que se pueden producir en pacientes muy jóvenes, aunque lo más común es que sea en pacientes de edad más avanzada. Bu- Bueno, ahora podemos tener distintos tipos de tumores dependiendo de dónde se originen. Están, por ejemplo, los tumores que se originan en el epitelio. Puede ser tanto el epitelio de superficie de la piel, de la superficie interna del estómago, hay de prácticamente cualquier lugar. O también puede ser el tejido conectivo, que es básicamente el tejido de soporte que está ahí para ayudarle al tejido epitelial a sobrevivir, básicamente. Pero el tema es el epitelio, no sé si se recuerdan más o menos, pero el epitelio tiene mayor recambio celular, entonces es como que esto se destruye y se puede volver a producir más células para reemplazarle. Por eso ustedes, si es que se caen y se raspan su piel, esas células se van a volver a generar. Entonces tienen mayor capacidad de dividirse. Y acá en el tejido conectivo no tanto realmente. Entonces, es como estos tienen luego mayor capacidad de dividirse, estos son los que más comúnmente llegan a formar neoplasias, los epitelios. Entonces, las neoplasias epiteliales son las más frecuentes. Después tenemos también las neoplasias que se originan en tejido conjuntivo, que no son tan frecuentes, pero que tienen que saber. Y después están las mixtas, donde hay tanto células neoplásicas del epitelio y del tejido conectivo. Bueno, en general terminan en OMA, los tumores que son benignos, pero hay ciertas excepciones, como por ejemplo el mesotelioma, linfoma, melanoma, seminoma, que son tumores malignos y terminan en OMA. Después, el resto sí, generalmente cuando termina en OMA es porque es benigno. Y sobre esta parte también, o sea, ustedes ya dieron ya neoplasias, ¿verdad? La parte teórica. Sí, sí. Fuerte. Bueno, entonces, tenemos las neoplasias epiteliales que pueden ser tanto benignas como malignas. Las benignas, a mí me gusta realmente compararles con estas imágenes de acá que les puse. Los papilomas para mí parecen más o menos arbolitos y este para mí es el tronco y estas son las hojas. Y son
Así, eso es de forma más informal, ¿verdad? Pero en realidad son estructuras así que tienen una capa gruesita de epitelio, generalmente es epitelio escamoso o urotelio, y tienen un eje central que es de tejido conjuntivo, generalmente laxo. Mientras que los pólipos son así estructuras que para mí se parecen más bien a los hongos. Y acá es mucho tejido epitelial con tejido laxo y en medio un poquitito. Y en la macro se ve también así como un honguito. Esta es su cabecita. Y este les voy a mostrar en la macro en la siguiente imagen. Ah, y esto también es algo que a mí, no, este acá no hay así algo muy, no es que yo leí esto, pero para mí se parece a las papilas gustativas. Las papilas que son los tumores, los papilomas que son los tumores epiteliales benignos. Para mí los papilomas tienen una estructura bastante similar a las papilas y mi teoría es que por eso se le dice papiloma, porque así son las papilas gustativas y así son los papilomas. Tienen para mí una estructura medio similar y justamente en la macro los papilomas para mí también tienen una estructura medio similar a cómo se ven las papilas gustativas en la lengua. Si por ahí les sirve, para mí, a mí me recuerda mucho a eso. Y este es el honguito, el pólipo, que vos podés ver así de esta forma. Acá tiene un pedículo muy chiquitito. Acá no tiene pedículo y acá tiene un pedículo más largo. Entonces nosotros los pólipos podemos tener con pedículo o sin pedículo, que son los sésiles. Y en la micro vemos así como un honguito. Se pilla la relación honguito y arbolito. O papilas gustativas si les sirve mejor este. Y Sí, acá, ¿cuál de los dos les parece que es el papiloma? ¿Izquierda o derecha? izquierda. Purete. Papiloma, pólipo. Estos son todos pólipos. Micro, macro. Estos también son, y estos son papilomas. Después tenemos los que se originan en tejidos glandulares. Y a los que se originan en tejidos glandulares, si es que es benigno, se le dice adenoma. Y si es que este tejido que, si es que este adenoma, que es un tumor de una glándula, produce líquido, puede ir formando una cavidad, un quiste con líquido. Y cuando este forma esta cavidad, este quiste, se le dice cistoadenoma, porque es un adenoma que formó este quiste. Si es que no forma un quiste, es un adenoma nomás. ¿Y qué vemos en la micro? Glándulas. Adenoma, vemos glándulas y son glándulas generalmente lindas, no tienen atipia. Los que sí tienen atipia son los adenocarcinomas, que son las formas malignas. Papilomas y pólipos son tumores epiteliales benignos que se originan en el epitelio superficial. Y los que se originan en las glándulas son adenomas. Estas son las formas malignas. Adenocarcinoma, que son glándulas pero con mucha atipia. Acá se ve cómo las células están totalmente diferentes de lo que normalmente nosotros vemos en una glándula. Los núcleos son enormes, son irregulares, tienen nucleolos evidentes. La relación entre núcleo y citoplasma está diferente porque normalmente el citoplasma es más amplio que el núcleo y acá no se ve eso. Y acá es lo mismo, en el adenocarcinoma. Y en el carcinoma escamoso, lo que vemos no son glándulas. Generalmente lo que vemos, si es que está bien diferenciado, son perlas de queratina. Para mí parecen más rosas, ¿verdad? Pero perlas de queratina en nidos de células epiteliales que es como que se adentran en el tejido conjuntivo, porque es un tumor, entonces es invasivo. ¿Se acuerdan que les dije que es agresivo, que invade? Entonces estos infiltran acá en el tejido y normalmente tienen que estar acá. Normalmente nosotros la queratina vemos acá arriba nomás y acá vemos queratina entre el tejido conjuntivo. No es normal. Entonces, adenocarcinoma glandular, carcinoma escamoso
el epitelio de superficie. Ambos son malignos. Si vos ves carcinoma, tenés que pillar que es maligno. Adenocarcinoma, carcinoma escamoso. Acá tenemos más carcinomas escamosos con perlas de queratina. Acá hay más perlas de queratina rodeada por epitelio escamoso, nidos de epitelio escamoso. Acá se está formando una perla de queratina y se ve cómo realmente está infiltrando el tejido superficial dentro del tejido conectivo. Ahí reconocemos que esto es un cáncer, esto es invasivo, porque nosotros podemos tener lesiones en la superficie nomás sin que invada. Enseguida le vamos a mostrar más de esa parte. Después tenemos neoplasias mixtas, así que los clásicos ejemplos son teratomas o fibroadenomas. Fibroadenomas son tumores que se pueden encontrar en las glándulas mamarias y hay proliferación tanto del epitelio como del estroma. Hay proliferación acá del epitelio y también hay mucho del estroma, por eso se ve mucho tejido conjuntivo que medio que comprime las glándulas. Acá también se le ve comprimiendo y son generalmente duritos, justamente porque tiene mucho tejido conjuntivo. Y también el clásico ejemplo es teratomas. A veces van a ver así que tiene pelos, tiene dientes, tiene diferentes tipos de tejidos acá neoplásicos. Entonces por eso son mixtos. Después están las neoplasias que se originan en el tejido conjuntivo. Pueden ser también benignos o malignos. Cuando son benignos generalmente terminan en oma y malignos terminan en sarcoma. Excepto los que se originan en la médula, o sea que generalmente luego casi todos los tumores son malignos y ejemplos son los mielomas. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, un tumor que se originó del músculo liso? ¿Cómo vamos a ver si es benigno o maligno? Por la atipia. La atipia es lo que les comenté, que es cuando un tejido deja de parecerse al que era, básicamente. Un leiomioma, que es un tumor benigno que se origina del músculo liso, básicamente tiene una histoarquitectura similar al músculo liso normal. Entonces nosotros solamente pillamos que es un leiomioma porque en la macro vemos un tumor. Un nódulo, un tumor. Entonces, si nosotros estamos viendo acá un tumor, hacemos el corte y vemos a la microscopía, vamos a ver en la micro así de lindito, entonces es un leiomioma. Pero si nosotros cortamos ese tumor que dijimos y ahora vemos esto, vemos células atípicas, células que normalmente no se ve así en el músculo liso. Ahí nosotros pillamos que esto es maligno, que es un leiomiosarcoma, un tumor maligno que se origina del músculo liso. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Atipia. Nucleolos evidentes, núcleos y tamaños celulares realmente diferentes entre sí. Vas a ver que los núcleos acá de algunas células son muy diferentes a las de otras o el tamaño celular también. También se ven muchas mitosis. Acá, por ejemplo, hay mitosis, acá hay otra. Normalmente no hay tantas mitosis. ¿Y por qué nosotros vemos muchas mitosis en una neoplasia, principalmente maligna? Porque crece demasiado, crece de forma descontrolada, como estábamos diciendo. No hay alguien que le regule. Entonces, hay hiperproliferación y por eso en la micro vemos mucha mitosis. Por eso les comentaba de que es más fácil cuando vos relacionás la teoría con la práctica. Y que también podemos ver mitosis atípicas. Normalmente, pues la mitosis nosotros vemos que se divide las células, o sea, las células dividen sus cromosomas en dos polos. Eso es lo normal. Pero en estas neoplasias malignas podemos ver que se divide, por ejemplo, en cuatro polos y forma como esta mariposita que está acá. Ay, esperen que haga un flash. Ahí está. Entonces podemos ver así estas mitosis atípicas, como esta de acá. Entonces, benigno, maligno. Bueno, acá. Este es el tejido normal, tejido adiposo normal. Y acá tenemos un tumor con su micro y otro tumor con su micro. Este, como pueden ver en su micro, es muy similar al tejido normal, o sea, no hay atipia. Entonces nosotros estamos viendo que es un tumor en la macro, pero vemos un micro y el tejido es similar al que se originó. Entonces quiere decir que este es benigno o maligno.
benigno, exactamente. No hay atipia. Ahora, si nosotros acá estamos viendo un tumor y en la micro vemos esto bastante diferente a lo normal, o sea, hay atipia, pillamos que esto es maligno. La verdad que está luego enorme, tiene una forma muy irregular, ¿verdad? Pero realmente es difícil, por ejemplo, hacer un diagnóstico solamente con la macro. Es irresponsable, vamos a decir, si ustedes son patólogos y ya quieren hacer un diagnóstico solamente con la macro. Sí o sí tienen que hacer con la micro. Ahí va a ser definitivo. Pero vos tenés ya características en la macro que te hacen pillar que lo más probable es que sea maligno o benigno. Entonces, maligno. Estas son las características que le estaba comentando hace rato, que estos tumores evitan la apoptosis, evitan la muerte celular, no le hacen caso a las señales que le detienen cuando tienen un crecimiento celular muy exagerado, tienen la capacidad de invadir el tejido donde están, donde se originaron y comprimir y dañar ese tejido, haciendo que deje de funcionar incluso. También es importante esto, la angiogenia. El tumor, ¿qué es lo que quiere? Crecer. Y no le importa si está destruyendo el tejido en la periferia, no le importa si es que no hay suficiente tejido, si es que no hay suficientes vasos. Él lo que va a hacer es hacer que se produzcan más vasos para nutrirse y poder crecer más. Entonces, generalmente los tumores que son malignos, que son los más tienen esa característica de ser agresivos, esos tienen más vasos, entonces van a ver que están más vascularizados y por eso más hemorrágicos generalmente son. Entonces van a ver así tumores con áreas hemorrágicas generalmente en la angiogenia, por la angiogenia sostenida. Pero también tienen que saber que el tumor crece a una velocidad muy rápida, más rápido de lo que le da el cuero al cuerpo. Entonces, es como que el tumor va creciendo, pero es demasiado rápido y por más de que está produciendo sus vasos para nutrirse, no está produciendo suficientes vasos porque ya está creciendo mucho. Entonces hay focos de necrosis. Eso también es muy importante. Entonces, además de la hemorragia, podemos ver focos de necrosis en los tumores malignos, principalmente porque crecen demasiado rápido, demasiado de forma descontrolada y no da abasto los vasos que se producen. Entonces hay focos que se quedan sin irrigación suficiente y se mueren, se forma la necrosis. Bueno, estas son así características que podemos tener en cuenta en general, tanto a la micro como a la macro, para poder diferenciar tumores malignos de benignos. Generalmente los tumores benignos crecen de forma más lenta. A ver, bueno, lo que se llama interfase tumor huésped se refiere al margen básicamente. Y como estos generalmente crecen más lentos, para mí, o sea, para mí tiene más lógica también porque es como que o sea, el tumor tiene una cápsula realmente y es porque al ir creciendo va comprimiendo las células que están en la periferia del tumor y esto, siempre que hay daño, hay inflamación. Y cuando hay inflamación sostenida, hay fibrosis, porque hay una inflamación crónica, ¿verdad? Entonces el tumor, mientras va creciendo, pero como crece lento, produce un daño, una inflamación crónica y una fibrosis que generan una cápsula alrededor. Pero para mí es como que coincidencia también que esa cápsula hace que ese tumor no es que vaya infiltrando y destruyendo más o incluso invadiendo vasos para ir a hacer metástasis. Es como que esta cápsula le protege otra vez y hace que sea más fácil de sacar. Nosotros, por ejemplo, si sacamos este tumor, va a ser fácil porque está con una cápsula. Le sacamos enterito con su cápsula. Pero si nosotros vamos a sacar este tumor, que es un tumor maligno, este sí es más difícil porque ven cómo no tiene un límite neto para decir, ah, sacamos todo el tumor. Así son los tumores malignos. Tienen bordes infiltrativos, no hay así un límite neto entre tejido tumoral y tejido sano. Entonces los malignos son así, crecen rápido, no le da el tiempo al cuerpo, o sea, no le da el tiempo al cuerpo para poder producir una cápsula que le proteja, vamos a decir, por si les ayuda a entender de esa forma. En el benigno sí, el cuerpo le engloba, le forma una cápsula. En el maligno, no.
Entonces, esa es una de las cosas que nosotros podemos ver para diferenciar. Por ejemplo, este de acá es un tumor con una cápsula bien definida. Probablemente sea benigno. Este de acá no tiene una cápsula, está infiltrando acá, no se pilla muy bien el límite exacto entre el tejido y, o sea, entre el tumor y el tejido adyacente. Entonces, este lo más probable es que sea maligno. Hay así excepciones de tumores malignos que tienen cápsula. O sea, en realidad, de todo lo que les voy diciendo en las siguientes diapositivas, hay excepciones, pero lo más común es que sea así como les estoy diciendo. Lo más común es que si es benigno, tiene cápsula. Y lo más común es que si es maligno, no tiene cápsula. O si llega a tener cápsula, está infiltrando su cápsula. Pero es así. A veces este puede tener una pseudocápsula, que no es realmente una cápsula bien formada. Y si es que tiene esa pseudocápsula, se ve el tejido que está infiltrando, el tejido del tumor que está infiltrando la cápsula. Entonces nosotros vemos este, lo más probable es que sea benigno, con su cápsula acá en la micro. Y este lo más probable es que sea maligno. Acá también se ve. Este demasiado bien se ve acá la fibrosis de la cápsula, bien, un tumor bien delimitado. Ese también. Como tiene una cápsula, está súper bien delimitado, tiene una forma lindita e uniforme. Entonces, los tumores que generalmente son benignos tienen cápsula, están bien delimitados y en la micro también se puede ver su cápsula. Acá se ve la cápsula, acá se ve el tejido tiroideo normal y acá se ve la neoplasia. Son bastante diferentes, la verdad, el tejido neoplásico de la tiroides comparado con lo normal que se ve acá. Y acá vemos más tumores que, ¿qué es lo más probable que les parece que sean benignos o malignos? Bien delimitados, linda formita redondita, color uniforme, no hay necrosis, no hay hemorragia, que les comenté hace rato que se ven en los malignos. Entonces, esto lo más probable es que sean benignos. Exactamente. Bueno, generalmente los tumores benignos son así únicos, pero hay veces donde pueden ser así múltiples. Pocas veces, pero sí, pueden ser múltiples, como por ejemplo estos que son, a ver, van a, este es un tumor benigno que se origina en el músculo liso. ¿Cómo se va a llamar entonces? ¿Cuál es el diagnóstico? Tumor benigno que se origina en músculo liso. Leiomioma, exactamente. Muy bien. Leiomioma. ¿Y cómo dijimos que se llaman los tumores benignos que se originan en glándulas? Adenomas. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que este es un tumor en la tiroides, bueno, vamos a tener en cuenta ahí. Si este es un tumor en la tiroides, y la tiroides nosotros sabemos que es una glándula, y este tumor tiene más pinta de benigno que de maligno. Entonces, es un tumor en una glándula y lo más probable es que sea benigno. Entonces, ¿cómo podría ser el nombre de esta neoplasia? ¿Adenoma o adenocarcinoma? Va a ser adenoma. Exactamente. Bueno, este es en el riñón. Bien delimitado, redondito, con su cápsula, probablemente benigno. Y acá les agregué más fotitos de cómo se ve bien acá la cápsula. Este también tiene una cápsula pero más finita. Este es un fibroadenoma, que era un tumor mixto de tejido epitelial y conjuntivo. Bueno, ahora tenemos acá estos tumores. No tiene cápsula, no tiene bordes bien delimitados, tiene bordes más irregulares, se ve necrosis, se ve hemorragia, se ve que está infiltrando acá los tejidos que están adyacentes. Este, por ejemplo, es el riñón y este es la grasa que le rodea al riñón y ya está invadiendo.
Acá se ve que este tumor se está yendo hacia los vasos renales. Entonces, estos no tienen cápsula, no están bien circunscriptos, no tienen así una forma regular, policíclica, es irregular, tienen focos de necrosis, se nota la invasión. Entonces, estos, lo más probable es que sean malignos. Hablamos ya de margen, necrosis, hemorragia, consistencia, diferenciación, atipia. Bueno, esto es lo que les estaba comentando. Puede haber destrucción porque no hay suficientes vasos como para que crezca lo suficiente el tumor de forma uniforme, ¿verdad? Hay veces que podemos tener directamente así necrosis, como en este caso, donde es un tumor ya muy avanzado. Hay necrosis y hay hemorragia, como pueden ver. Entonces, necrosis, hemorragia, lo más probable es que sea maligno. Y mientras más necrosis, más focos de necrosis veamos, es más probable que tenga peor pronóstico porque significa que el tumor tiene un crecimiento ya muy acelerado y más todavía le cuesta al cuerpo poder controlar el crecimiento y poder darle los suficientes nutrientes que necesita. Entonces, suele tener peor pronóstico porque indica que está creciendo muy rápido ya el tumor. Generalmente, si no crece tan rápido, podés controlar más, pero la progresión puedes controlar, pero si crece ya así muy rápido es muy difícil y generalmente tienen peor pronóstico. También podemos ver que los tumores tienen úlceras, y si tienen úlceras, lo más probable es que sea maligno, así como cuando tienen necrosis. Por ejemplo, este es un carcinoma vasocelular, es un carcinoma de la piel, y este inicialmente puede así ser como un nódulo, como un tumorcito, sin úlceras. Y después con el tiempo se ulcera. O si no, los tumores en estómago, que inicialmente pueden así ser y después se ulceran. Y nosotros vemos esto. Se ve como una úlcera con bordes sobrelevados, pero en realidad era esto y se ulceró. Bueno, y dependiendo de qué tanto nosotros vemos que es diferente al tejido original, nosotros podemos clasificar. Si nosotros vemos un tumor que tiene atipia, nosotros pillamos que es maligno. Si no tiene atipia, era benigno. Ahora, dependiendo de qué tanta atipia tenga, vamos a decir que es de peor pronóstico y se puede clasificar. Entonces, nosotros si en la micro vemos un tumor que no tiene tanta atipia, que es realmente bastante similar al tejido original, decimos que está bien diferenciado, principalmente si es que, por ejemplo, es un tumor glandular y se ven las glándulas, se ven las luces glandulares. Entonces significa que está bien diferenciado. Diferenciados son las células que cumplen todavía todas sus funciones. Entonces, este vemos que tiene glándulas, entonces cumple todavía, o sea, tiene luces glandulares, entonces funciona todavía y está bien diferenciado. Es una atipia o grado uno nomás. Porque hay atipia, pero no tanto. Tiene mejor pronóstico. Después tenemos moderadamente diferenciado donde hay glándulas también, como pueden ver, pero no hay más tanto. No es más similar al original. Y después están los diferenciados grado 3 donde incluso poco diferenciado podemos decir porque ya es difícil de diferenciar si es que se originó o no de un tejido glandular. Acá, por ejemplo, ni siquiera vemos glándulas. Ya es difícil saber de dónde se originó. Entonces puede ser bien diferenciado cuando se forman todas sus glándulas, moderadamente diferenciado cuando hay glándulas pero no tanto, o pobremente diferenciado cuando no se forman. También ya hay un grado exagerado donde es totalmente un desastre. La tipia está muy marcada. Acá es totalmente difícil de distinguir de qué tejido se originó. No sabemos ni si era glándula, no sabemos si era tejido escamoso. Y esto se llama anaplasia. Cuando está totalmente indiferenciado, ya no se reconoce más de qué tejido se originó. Hay muchas mitosis, hay mucha atipia. Los núcleos están re diferentes. Hay muchas mitosis atípicas, tanto como mitosis normales. Es un desastre, un desastre, un desastre. Y mientras más, o sea, mientras menos diferenciado esté,
significa que es de peor pronóstico y es más agresivo. Este es un ejemplo de lo que es los grados de diferenciación en cuanto a tejido glandular. Y esto sería en cuanto a tejido escamoso. Acá nosotros, por ejemplo, vemos las perlas de queratina y esto se forma porque está bien diferenciado. El tejido escamoso normalmente produce queratina. Entonces, este que está bien diferenciado cumple todavía esa función de producir queratina. Ahora, este de acá tiene acá sus nidos de acción, pero no tiene más queratina porque ya no está bien diferenciado. No tiene más las mismas habilidades, vamos a decir, las células. Ellas se descontrolan nomás, crecen a lo loco, ellas no cumplen más con su función de producir queratina. Estas se reproducen también mucho, pero pueden todavía producir queratina, entonces no es tan agresivo todavía. Bien diferenciado, moderadamente diferenciado, y este ya está pobremente diferenciado. Lo mismo otra vez, el ejemplo de tejido glandular. Acá vemos glándulas bien formadas. Acá, entonces este es bien diferenciado. Acá no se forma ni una sola glándula, entonces poco diferenciado. Acá se forman glándulas, pero son más chiquititas. Lo normal es que sean así, y estos son más chiquititos, como un voladorcito. Entonces este ya es un intermedio, moderadamente diferenciado. Bueno, entonces, ¿qué tipo de carcinoma les parece que puede? ¿Qué dijiste? ¿Qué tipo de carcinoma es? Si yo les pido diagnóstico de ¿qué me van a responder? De piel. Puede ser, puede ser. Ahora sí les pregunto si es escamoso o glandular, ¿qué me van a decir? Por el de arriba yo diría que es escamoso. Escamoso, exactamente. Entonces, ¿cómo va a ser su nombre completo? Carcinoma escamoso. Ujú. Y este de acá, ¿cómo va a ser su nombre? Es Adenocarcinoma. exactamente adenocarcinoma. Hay glándulas bien formadas, entonces bien diferenciado, pero hay atipia. Está, hay mucha atipia, entonces pillamos que es un tumor maligno, es un carcinoma, y como es glandular, es un adenocarcinoma. ¿Y este de acá qué les parece que es? Anaplasia. Exactamente, anaplasia. No se pilla más ni qué es lo que era. Si era escamoso, si era glandular o qué es lo que era. Es un tejido ya difícil de reconocer. Y se ve mucha atipia, mitosis atípicas también. Atipia se puede referir tanto al núcleo como a la forma, a la célula en sí. Bueno, Yo tengo una pregunta. ah, sí, Ese adenocarcinoma, ¿cómo vos pillás que es atipia? este de acá. Sí. Bueno, acá realmente les voy a ver si no les tengo uno normal acá para mostrarles. El tema es que normalmente en un adenoma, o sea, en una glándula nosotros tenemos células epiteliales que tienen un núcleo más de tamaño más moderado, digamos, y el citoplasma es más o menos así. Y de forma regular se presentan así. Y acá nosotros vemos muchos núcleos, y además de que hay muchos núcleos, algunos tienen ¿cómo se llama? Nucleolos muy evidentes. Los nucleolos son así, zonas pequeñas dentro del núcleo que indican que esta tiene mucha actividad mitótica, que se está reproduciendo mucho. Entonces vemos así muchos núcleos y estos núcleos se ven de tamaños diferentes también. Por ejemplo, vemos núcleos más chiquititos, núcleos más grandes, con nucleolos evidentes, núcleos hipercromáticos, que significa que tienen un color muy oscuro, y otros que no son tanto así. Le voy a mostrar una foto de cómo es normalmente un- una glándula, puedan ver así lado a lado.
Normalmente, ahí creo que va a ser más fácil de pillar. Normalmente vemos así las células con su núcleo y están más emparejaditos. Si es que hay hiperplasia, podemos ver así muchos núcleos, pero generalmente no se ven, así como les dije, que hay diferencias de tamaño entre uno y otro, que tienen algunos nucleolos más evidentes. Hola, hola, permiso, ahí quiero acotar algo para, para que quede claro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, específicamente, ¿verdad? Ahí en esa imagen que mostró la doctora, lo que sí se ve, ¿verdad? Es la irregularidad en la arquitectura glandular, ¿verdad? El nucleolo prominente no vamos todavía a poder nosotros observar con esta imagen porque es una imagen muy alejada, ¿verdad? Esas características que la doctora está citando es cierto, pero vamos a ver con una imagen, ¿verdad? Más cercana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tienen que ver ahí? Tienen que ver la arquitectura glandular. ¿Esas glándulas se parecen todas? ¿Sí o no? No, Todas tienen el mismo formato, todos tienen la misma arquitectura, el mismo tamaño. ¿Qué les parece? no, son todas No, diferentes. totalmente irregular. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, van a ver que las glándulas están básicamente, son unas tubulares rectas y que descansan sobre la muscular de la mucosa, ¿verdad? Sin embargo, aquí, esto que está aquí, ay, yo estoy señalando acá, pero yo no puedo, o si puedo, no sé si puedo. Bueno, acá Sí. esta parte, no sé si se está marcando. Sí, ¿Sí? se ve. Bueno, esa parte es un estroma, no es ya un tejido conjuntivo laxo como se ve de este lado, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve ya un tejido de apariencia. ¿Qué apariencia tiene para ustedes ese tejido? Sí, más o menos a qué le recuerda. Bueno, es un tejido de apariencia muscular, ¿verdad? Nosotros sabemos que en todos los órganos se van dividiendo, ¿verdad? Por capas. En la capa mucosa, nosotros en el colon vamos a encontrar glándulas y tejido conjuntivo laxo. Por debajo, la muscular de la mucosa y luego ya viene la muscular propia. Las glándulas no tienen nada que hacer en la muscular propia. No están hablando de invasión, de infiltración y más todavía cuando la arquitectura glandular es totalmente irregular. Se ven glándulas grandes, se ven glándulas pequeñas, se ven glándulas que están fusionadas. O sea, eso ya no tiene que llamar la atención desde este foco, ¿sí? Y luego todo lo demás, ¿verdad? La mitosis, la estratificación nuclear. En esta zona, por ejemplo, que estoy viendo aquí, ¿verdad? Esa zona se ve que está un poco más oscura, ¿verdad? Porque hay mayor cantidad de núcleos en esa zona, pero todavía no puedo hacer un diagnóstico así preciso de que realmente qué es lo que es, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estas glándulas, miren estas glándulas se rompieron. Son glándulas que están quebradas y esto es tejido, ay, perdón, tejido necrótico. ¡Ah! Dios mío. Mi dibujo. Perdón, ¿qué es esto? Ay, Dios santo. Se va a quedar grabado. Ven, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Dios mío. Me descontrolé. Esperen, ahí está. Ok, sigamos otra vez. Bueno, entonces ven que esas glándulas, bueno, ahora sí ya nos controlamos todo ya. Ay, Dios mío. Bueno, lo que sí que esas glándulas están quebradas y en el centro mismo hay células que están sueltas, ¿entienden? Entonces, eso sería mi acotación. Y arriba, cuando la doctora les preguntó qué les parecía a ustedes, no sé si se puede ver lo de arriba, Sol, ahí. En ese caso, por ejemplo, de nuevo estamos viendo, se forman como unas islas, parecen unos nidos, ¿verdad? Que en esta zona me recuerda epitelio escamoso y en la zona central vemos queratina, ¿sí? Entonces, sí o sí es de origen epitelial. Yo no puedo decir que eso es de origen mesenquimal, ¿verdad? Porque se conserva, ¿verdad? Las características epiteliales, que son células todas juntas entre sí, ¿verdad? Hay queratina, ¿verdad? Siempre la célula tumoral maligna va a tratar de imitar a su tejido de origen, va a querer también hacer queratina. Cuanto más hace queratina, va a ser más diferenciado. Cuanto menos vemos la queratina, va a ser menos diferenciado. Y lo mismo también en las glándulas.
En las glándulas, cuando usted ve muchas glándulas, es un tumor bien diferenciado. De repente pueden ver muchas partes sólidas y alguna que otras glándulas. Entonces ahí ya podemos poner moderadamente diferenciado. Y cuando ya no estamos viendo prácticamente nada de glándulas, cuando vemos que es todo sólido, ¿verdad? Estamos ya hablando de un tumor pobremente diferenciado. Bueno, y esa es mi acotación. Voy a apagar mi micrófono y perdón por el dibujo. Ay, no puedo apagar. Yo la verdad que no entendí muy bien eso de muscular, porque a mí, o sea, yo mirando, me parece muy tejido conjuntivo laxo nomás. Tejido conjuntivo. Y bueno, te puede parecer también un tejido conjuntivo. Vamos a poner que sea un tejido conjuntivo. Laxo, laxo no me parece que se ve muy fibrótico. El laxo se ve generalmente más blanco, ¿verdad? Se ve un tejido como más blanco. Eso está muy denso, ¿verdad? Es muy denso para mí para decirle como un laxo. El O laxo es el sea, que usted... yo Sí. porque veo muchas células nomás, parece células ahí, o sea, los núcleos ahí. Células, pero no son células móviles, ¿verdad? Son células del tejido mismo. Cuando hablamos de ese tejido laxo, son las células móviles que van a estar ahí, el tejido conjuntivo que es espaciado, ¿verdad? Como esto que está aquí de este lado, del lado derecho, ¿verdad? No se ve, hay espacios en blanco todavía, ¿verdad? Sin embargo, aquí esto se ve muy denso, ¿sí? Eso, o es colágeno, o es un tejido desmoplásico también puede ser, ¿verdad? Que es la reacción que generalmente tienen los tumores, hacen desmosplasia estromal, la mama hace desmosplasia estromal, la próstata también, ¿verdad? El adenocarcinoma prostático también hace desmosplasia, que lo que es la desmosplasia es una reacción, ¿verdad? Del estroma tirando colágeno, ¿verdad? Por las presencias de los tumorales que están ahí. Como que ellos intentan, vamos a decir, encapsular, o no sé si encapsular sería la palabra correcta, sino que detener el crecimiento tirando colágeno alrededor de estas glándulas, pero no se logra. Lo que crean es un tejido muy sólido, muy firme. Y por eso la palpación, ¿verdad? En mama, en próstata, por ejemplo, es un tejido o es un tumor sólido, duro, sólido, firme, por la cantidad de desmoplasia estromal que genera el tumor maligno. Más que nada, Horacio, si no sabes de repente si es tejido conjuntivo, no sabes si, fíjate nomás en la arquitectura glandular, ¿sí? La arquitectura glandular ya nos está diciendo mucho ahí. Y yo, por ejemplo, o sea, yo supuse nomás ya que era carcinoma porque parece pseudoestratificación por ahí, porque hay muchos núcleos por ahí en los... Y acá, por ejemplo, ¿verdad? Acá arriba se ve que hay estratificación. Glándulas que están más cerca, ahí se ve que hay estratificación. Pero acuérdate que también se puede ver eso en una hiperplasia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para tener en cuenta esas características nucleares o celulares, la imagen tiene que estar bien de cerca, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, quiero apagar mi micrófono. Bueno, esta atipia nosotros podemos tener de forma limitada solamente en el epitelio y podemos tener, por ejemplo, solamente en la parte inferior del epitelio, en el tercio inferior. Y esta atipia, realmente un crecimiento desordenado, se conoce como displasia. Se le dice crecimiento desordenado porque, como les dije, es un crecimiento excesivo y las células incluso pierden las características que normalmente tienen. Y puede estar así limitado solo en el tercio inferior del epitelio o puede estar ya en toda la extensión del epitelio. Y a esto se le dice displasia. Displasia es intraepitelial y no llega todavía a invadir acá el tejido conectivo donde tenemos vasos. Cuando esta displasia es como que rebosa y empieza a infiltrar acá en el tejido conjuntivo que tiene vasos, es que adquiere esa capacidad de hacer metástasis. Acá por los vasos puede viajar y llegar a tejidos más distantes. Y podemos tener entonces así, ya que son leves, que están solamente en una parte chiquitita del epitelio,
moderados o pueden ser severos cuando ya alcanzan toda la extensión del epitelio. Y cuando es severo se le dice ya carcinoma in situ, porque es realmente un carcinoma, pero todavía contenido, todavía no es un carcinoma así propiamente dicho. Cuando invade, sí, ya podemos decir que es un carcinoma o una neoplasia maligna invasora. Y este es un esquemita nomás para que vean que acá en el tejido conjuntivo tenemos vasos y por eso lo que una vez que esta displasia llega a pasar a ser invasora, por estos vasos es que puede llegar a ser metástasis. Y acá hay más ejemplos donde tenemos, por ejemplo, epitelio normal, epitelio ya con atipia, hasta cierta porción nomás o en toda su extensión, pero todavía sin infiltrar al tejido acá, al tejido conjuntivo. En este caso ya es invasivo. Ya vemos que este tejido está invadiendo acá en un tejido donde normalmente no se encuentra. Acá se puede ver también cómo ya está invadiendo. Este ya no es un carcinoma in situ, no está contenido al epitelio, ya está invadiendo. Y esto es más bien un repaso nomás ya de cuáles son las características que se ven cuando es maligno, tanto en la microscopía como en la macroscopía. Y eso es todo en cuanto a la práctica, porque después ya es cosas de teoría que ya creo que ya vieron. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De mi parte, no. Muchas gracias. Todo muy claro. Sara. Qué suerte. Gracias Muchas entonces gracias, por... doctora. No es nada. Bueno, chicos, solamente recordando que ustedes tienen que saber muy bien características macroscópicas de una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, ¿verdad? Obviamente aquí no todos van a ser patólogos, ¿verdad? Pero sí van a entrar en el internado, después van a entrar en las cirugías y van a tener piezas quirúrgicas en sus manos. Entonces, ustedes ya pueden decir si eso tiene características benignas o tiene características malignas, ¿verdad? Porque las neoplasias se dividen justamente, ¿verdad? Por las características morfológicas, macroscópicas que presentan, ¿verdad? Entonces, un tumor bien delimitado, encapsulado, ¿verdad? Que no tiene necrosis, que tiene una coloración uniforme, nos orienta más a que sea una neoplasia benigna. No así un tumor, ¿verdad? Irregular, de bordes irregulares, límites poco definidos, no está encapsulado, presenta focos de necrosis. Eso ya nos orienta más hacia una neoplasia maligna. Ahora bien, sí o sí el diagnóstico, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? Con la anatomía patológica. Nosotros solamente orientamos con la macro, pero el diagnóstico definitivo se hace en la microscopía, y ahí ya teniendo las características microscópicas, ¿verdad? El pleomorfismo nuclear, las mitosis, el conteo mitótico, si hay muchas mitosis en un campo de gran aumento, si esas mitosis son atípicas o no, ¿verdad? Si hay anaplasia, ¿verdad? Todas las características celulares que nos puedan orientar. Siempre que vean una lesión microscópica que tenga un color más azulado o más lila, piensen ahí que algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va perdiendo la relación núcleo-citoplasma. El núcleo se vuelve grande, ¿verdad? Y el citoplasma se torna escaso. Entonces, siempre lo que va a predominar es la tinción de la hematoxilina. Se va a ver siempre un poco más azulado, ¿sí? Y bueno, y eso. No sé si tienen otras preguntas. No, profe. Bueno, muchas gracias, doctora Sol, por tu clase. Súper didáctica también. Y bueno. Espero entonces que así sigamos los días viernes. Felicitaciones a todos y bueno, nos vemos chicos próxima semana. Ah, no, Gracias, doctora. la próxima Gracias. semana creo que es feriado, creo, ¿verdad? Sí, creo. Sí, bueno, entonces en la Sí. próxima. Chao, chao.
Chao, Chao, chao. profe. Gracias, Chao, doctora, chao. por los Gracias. Chao. aportes y gracias a Gracias, todos por profe. entrar.